Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a otro episodio más de Historias Nocturnas. Gracias a todos por su paciencia y comprensión en estos días de ausencia. He estado un poco mal de salud, pero ya nos estamos recuperando. Antes de iniciar la historia, me gustaría que me ayudaran con algo. Estoy indeciso sobre qué otras temáticas podemos explorar para hacer narraciones. He estado pensando en reconstruir algunos relatos sobre crímenes, sobre desastres naturales, sobre hechos históricos o todos. Si tienen alguna sugerencia sobre otro tipo de narraciones que les gustaría escuchar en este canal, los leo en los comentarios. También quería informarles que el podcast en Spotify ya se encuentra actualizado, así que esta y todas las historias que vendrán aparecerán en simultáneo. Al parecer alguien había creado un podcast y había estado bajando los episodios de acá de esta plataforma y los estaba subiendo a su canal. Y sabrán todo el ajetreo, todo el tiempo y todo el trabajo que cuesta construir estas historias, las llamadas, las entrevistas, la búsqueda del relato, después la construcción del mismo, la redacción, la revisión, la grabación, la edición, todo para que quede bien narrado y ustedes puedan disfrutar de una buena historia. En la descripción les estaré dejando el correo al cual ustedes pueden mandar su historia. Además les estaré dejando los canales disponibles para quienes quieran y puedan hagan sus donaciones a este proyecto. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Hoy ya somos más de 78,000 suscriptores. Esperamos llegar a los 100,000 muy pronto. Sé que lo vamos a lograr porque con la ayuda de ustedes lo vamos a hacer posible. Ahora sí, por lo que ustedes están aquí, disfrutemos de la siguiente historia. Historia nocturna. Todo empezó cuando hace unos 15 años se me murió un perrito. En ese entonces yo vivía sola, tenía 25 años, trabajaba y estudiaba. Mi única compañía cuando llegaba a la casa era ese animalito. Ruanda se llamaba. El caso es que un día alguien, no sé qué desalmado, tiró un pedazo de carne envenenado por el patio y el perro, aunque comió muy poco, murió sin más remedio. Cuando llegué en la tarde del trabajo ya era demasiado tarde. O bueno, al principio eso creí yo, que se había tratado de un caso de envenenamiento, porque precisamente encontré la carne en una bolsa de papel. No sabía que en realidad estaba siendo víctima de algo más siniestro que eso. En ese momento vivía en una casa que había sido de mis papás, antes de que se mudaran al lugar en donde viven ahora. Una casa mediana, de estilo tradicional, con patio amplio en el cual había varios árboles de níspero y de ciruela. Como yo me iba a veces todo el día, le dejaba la puerta abierta del patio a Ruanda para que pudiera salir a hacer sus necesidades. Además, obviamente, le dejaba suficiente agua y comida, aunque tenía la costumbre de comer solo si yo estaba presente, es decir, mañana y en la noche. Del resto me esperaba como siempre y cuando ya era la hora de dormir, se acostaba en los peceros de mi cama. Era un ritual muy particular porque Ruanda no se metía al cuarto a menos que yo apagara todo. Las luces, la televisión o el radio, que a veces me quedaba hasta tarde oyendo un programa de música que me gustaba mucho. Así que mientras hubiera algún ruido en el cuarto, él no se metía. Pero solo era que yo apagara todo. Cuando a los 5 minutos escuchaba el golpe de sus uñas contra el suelo subiendo las escaleras. Y después cómo dejaba caer su peso al filo de la puerta. Yo solamente veía su sombra y sentía ese extraño suspiro que lanzaba, como si estuviera anhelando algo. Me causaba gran simpatía ese comportamiento. Yo solamente le abría la puerta y él entraba y se acostaba. Bueno, debo aclarar que era un perro labrador de color café, que por el clima de allá le había crecido bastante el pelo y estaba algo pasado de peso. Los días posteriores a su muerte fueron bastante extraños en esa casa. Claramente me sentía triste, abatida, pues había sido un compañero de más de 9 años. Pero además de esa sensación de desgano, también tenía la impresión de que me estaba enfermando. Me sentía de vez en cuando muy mareada, me levantaba congestionada, cansada y con un dolor de cabeza que no se me pasaba sino hasta cuando ya llevaba varias horas fuera de la casa. Todo esto me volvía a dar cuando regresaba en la noche. Yo pensé que eran asuntos de la tristeza, hasta que un día recibí un consejo y una guía particular de una señora. Es aquí cuando esta historia toma un giro que yo no me esperaba. Todo comenzó con un simple comentario.
Yo estaba todavía en la universidad cuando esto sucedió y era muy amiga de una muchacha con la que me quedaba los fines de semana si no había mucho trabajo pendiente. En esos días ella me invitó a que la acompañara donde una tía, en un pueblito a 4 horas en carretera. Le dije que sí, sin pensarlo mucho, pues quería despejar la mente, cambiar un poco el entorno, hablar de alguna otra cosa. Llegamos a una pequeña granja que era atendida por los familiares de mi amiga, una señora con su esposo y sus 3 hijas. Todos muy amables, gentiles, y fue esta señora la que me hizo el comentario. «Usted se hizo una seña», me preguntó así de repente como si asumiera que yo entendía a qué se refería. Yo quedé en ese momento confundida con su pregunta, pues en realidad no tenía ni idea de qué se trataba. Así que mi amiga intervino y le dijo a su tía que yo no creía en esas cosas. Yo solo supe soltar una pequeña risa tímida. Sin embargo, ante la curiosidad que me generó aquel interrogante, le pregunté entonces de qué seña hablaba. La señora se quedó varios segundos en silencio como calculando su respuesta, quizá buscando alguna que no asustara, pero esto fue inevitable. «Es que parece que le hubiesen puesto algo», dijo finalmente. «Tía», exclamó Ana María, mi amiga, «vas a asustarla. Ella no entiende este tipo de cosas». «Hombre, no te preocupes», le dije yo, «solo quiero saber de qué se trata». «Es que mi tía es curandera por parte de una bisabuela», me explicaba Ana María. «Y pues es una creencia familiar, pero ella puede ver ciertas cosas que nosotros no. Hay gente que no cree y eso se entiende, pero nosotros aquí respetamos ese tipo de cosas». «¿Y por qué dice que tengo algo?», le pregunté directamente a la señora Aurora. Ese era su nombre, lo recuerdo claramente. La señora me miró fijamente a los ojos y luego soltó un suspiro hondo. «Si quieres, puedo tratar de averiguar, pero tienes que darme permiso». Ana María me miró como tratando de convencerme de que desistiera de la idea, pero yo sentía que no perdía nada. Al final tampoco es que estuviera tan convencida en ese momento. Cuando le dije que sí a Aurora, ella solo hizo un gesto con sus manos abiertas, mostrándome ambas palmas, y luego nos dijo que estuviéramos tranquilas, que ella después nos avisaba. Ese día nos la pasamos caminando cerca del pueblo, comprando collares y dulces que allí son muy famosos. De hecho, le dicen el pueblo de miel. Cuando regresamos al atardecer, la señora Aurora nos estaba esperando con unos casabes que había hecho ella, con mermelada y leche tibia endulzada con panela. Cuando a eso de las 7, cuando los mosquitos nos hicieron levantar, nos acomodamos en el cuarto que nos habían prestado y nos pusimos a escuchar radio junto con una de las primas de Ana, la mayor. Recuerdo que se llamaba Flor Esther, una niña de 16 años, alta y de cabellos claros. Tenía unos ojos enormes y expresivos, además de una sonrisa amplia y una voz dulce. Cada vez que hablaba, solo daban ganas de quedarse en silencio escuchando lo que decía. Estaba hablándonos de un muchacho que le estaba enamorando, cuando de repente entró la señora Aurora y nos mandó a que apagáramos todo porque ya era hora de dormir. Ana María quedó extrañada por el tono tajante de su tía, pues no era usual en ella, una mujer que acostumbraba a ser cariñosa. Sin embargo, no quisimos causar ninguna molestia y obedecimos a su orden. De todas formas, era ella la señora de la casa. Allí nos quedamos las dos acostadas, hablando en voz bajita para no hacer mucho ruido. Cuando, de pronto, pasadas unas 2 horas, cuando ya todo en la casa había oscurecido totalmente y la habitación solo era iluminada por una pequeña lámpara que teníamos en un nochero, la señora Aurora entró al cuarto con una vela encendida. Llevaba un vestido negro con un velo amplio que le cubría el rostro. La falda era extensa, dándole un aspecto sombrío como si flotara, pero además sus cabellos los tenía cayéndole por encima hasta la cintura. No recordaba haberle visto tanto cabello. Tenía en la misma mano en la que sostenía la vela un collar negro enrollado, y de su boca salió un susurro, algo así como un rezo. Yo le agarré el brazo a Ana con fuerza, pero ella me miró con un gesto diciéndome que me calmara, que no pasaba nada. Luego me dijo al oído: «Tú solo haz lo que ella te diga, después ella misma te va a explicar». Pasados unos 10 minutos, Aurora seguía ahí de pie en la entrada del cuarto. No nos decía nada, simplemente dejaba escapar ese susurro que era como un arrullo de palomas mientras duermen. Al poco rato, giró la vela dejándola totalmente boca abajo, de modo que el fuego empezó a derretir la cera rápidamente, creando un charco en el suelo que se iba solidificando de inmediato. Cuando la vela se hizo más corta,
la apretó con la otra mano y todo quedó totalmente a oscuras, porque incluso la lámpara del nochero se apagó. Solo veíamos la silueta enrarecida de Aurora, que parecía tambalearse con la brisa como si fuese un espectro de humo. Pasó tal vez media hora. Yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Ana María me agarraba las manos y yo evitaba sentirme nerviosa, pero de pronto algo en el ambiente se hizo extrañamente frío y yo sentí una especie de bajón, como cuando te levantas rápidamente de la cama y te sientes mareado. De esa forma me sentía la cabeza, con la respiración pausada y la piel con una sensación rara, como si se me desprendiera. 5 minutos después, la señora Aurora encendió la luz. Ya no tenía nada en las manos, y su vestido negro se veía diferente, como si le hubiesen quitado volumen. Además, no había rastros de la vela ni del charco de cera en el piso. Se me acercó a la cama con su cara simpática de siempre y me agarró ambas manos con mucha delicadeza. Luego se agachó frente a mí y se me quedó viendo directamente a los ojos. No me dijo nada, pero yo sentía que me había quitado un enorme peso de encima y por alguna extraña razón comencé a llorar. Pero un llanto desconsolado y profundo, ni siquiera entendía a qué se debía. Simplemente las lágrimas y los sollozos me brotaban. Cualquiera pensaría que estaba ante una enorme tragedia, pero con el pasar de los minutos empecé a descansar el cuerpo y en ese momento me di cuenta que tenía una fuerte tensión en la espalda que fue desapareciendo poco a poco. La señora Aurora no me dijo nada en ningún momento. Luego de varios minutos se retiró del cuarto y apagó las luces. Yo solo me recosté en la cama y ahí caí profunda. En la mañana siguiente transcurrió un día normal. Ninguno habló del tema y aunque tenía muchas preguntas no sabía por dónde iniciar. Mucho menos sabía si era prudente comentar alguna cosa. En algún momento del día llegué a pensar incluso que todo había sido un sueño, porque tanto Ana como Aurora se comportaban como si nada de eso hubiese pasado, pese a que yo no podía ocultar la sensación de extrañeza. A eso de las 6 de la tarde empezamos a listar las cosas para regresarnos. Fue poner un pie fuera de la casa para que la señora Aurora, desde la cocina, en donde estaba sentada frente al mesón pelando unas zanahorias, me llamara por mi nombre completo. Ven acá, que te tengo que decir algo. Yo caminé pausada, mirándola fijamente, casi que nerviosa y respirando profundo, cuando ella, sin previo aviso, me dijo enseguida: lo tuyo no está resuelto. Dijo mientras tomó una pausa leve, luego partió una zanahoria en dos y prosiguió: lo de anoche solo fue una descarga, porque me di cuenta que ya te estaba afectando a nivel físico. Entonces me señaló un espejo pequeño que estaba al lado de la puerta del patio. Mírate el ojo izquierdo con detenimiento en ese espejo. Cuando lo hice me di cuenta que tenía una rayita blanca debajo del iris, como una telilla pegada, pero estaba debajo de la membrana ocular. Nunca me había visto esto, le dije. Eso es una seña, me respondió ella. Alguien te quiere hacer daño y encontró la forma de meter algo a tu casa. ¿Te ha pasado alguna cosa extraña en estos días?, empezó a preguntarme. ¿Algún niño en tu casa se ha enfermado? ¿Una mascota? No sé. Mi perro murió envenenado hace unos días, le dije. Bueno, es posible que no haya sido veneno sino brujería. Ellos generalmente reciben este tipo de ataques. Los brujos lo saben. Por eso dejan señuelos, como comida envenenada o alguna otra cosa, para que la gente crea que se trató de envenenamiento y no de algo más. De ese modo, uno se confía y no toma las medidas necesarias para protegerse. Pero además hay un tema más complicado y espero que no te vayas a aturdir por lo que te voy a decir, sino que puedas entenderlo para que sepas qué hacer. Anoche, cuando yo entré al cuarto, lo hice de forma astral. Es una manera de hacer reflejo espiritual para conocer la apariencia de esa otra persona o entidad que está queriendo hacer daño. Es casi como un espejo. Lo que tú ves en un primer momento, mientras uno hace totalmente el traspaso al mundo espiritual, es una proyección de la entidad que esté en ese momento merodeando cerca de nosotros. Yo sentí una presencia muy intensa cerca de ti y sé que ustedes anoche la vieron antes de que yo pudiera asumir mi verdadera apariencia.
Mientras Aurora me explicaba esto, yo respiraba profundo buscando mantenerme en calma. Pero por más que quise evitarlo, no pude contener el miedo que produjo aquella revelación. Enseguida se me salieron las lágrimas. La señora Aurora me agarró de las manos y me dijo: tranquilízate, se puede solucionar, pero tienes que ser muy cuidadosa. Entonces le expliqué la apariencia de lo que yo había visto la noche anterior. Le hablé del vestido negro gigante, de la vela invertida y del collar en la mano izquierda de esa mujer. Respiró ella, como mostrando una evidente preocupación. Entonces lo dijo: eso es un espíritu de muerte. Lo bueno es que no está dentro de ti, pero sí muy cerca. Y la razón por la cual te sientes enferma cuando llegas a tu casa es porque seguramente en algún lugar está escondido el trabajo que te pusieron. Ahora, si quieres liberarte de eso, tienes que hacer lo siguiente. 1. Prepara tu casa para que las energías fluyan. Cambia todo de lugar, la cama, los muebles, los cuadros, limpia el patio, el jardín, arranca la maleza, las plantas marchitas. Bota lo que no estés necesitando, la ropa vieja, lo que esté roto. Si hay comida en mal estado, todo eso sácalo, porque son repositorios de energía y la energía estancada es dañina. 2. Limpia todo muy bien, pero cambia los elementos de aseo. Busca algún aroma en el detergente que no hayas usado antes. Esto se hace para reacomodar el ambiente, para que el espacio se llene de otra forma de energía. Las casas, aunque parezcan materiales, son energía viva y se acostumbran tanto a lo bueno como a lo malo. Hay que buscar entonces la forma de hacerlas respirar. Y por último, busca una iglesia para confesarte. Vas a decirle al Padre todo lo que te está pasando. También dile que quieres que te perdonen por recibir los consejos de una bruja blanca, pues sabrás que lo que estás haciendo en este momento es pecado. Dile que quieres bendecir tu casa para expulsar lo que sea que te esté atormentando. Y pues yo solo puedo decirte lo que está pasando, pero como mujer bautizada, tus problemas de espíritu son asuntos de Dios y solo Él puede ayudarte. Cuando estuve de regreso, hice todo cuanto Aurora me explicó. Reacomodé la casa, limpié y saqué lo que no servía. De paso cambié algunas cosas en la decoración y fue cuando, quitando un espejo que estaba en la sala, que pasó algo extraño. El espejo era uno de estos con marco de mármol, una reliquia de la casa. Cuando lo quité de la pared, yo sentí que se estremeció como si hubiese alguien agarrándolo por detrás. Esa zona de la casa casi siempre estaba oscura porque la pintura ya se había dañado, las lámparas no servían y también había muchas matas en la ventana principal que habían crecido de forma desordenada, lo que impedía que la luz natural llegara hasta ese espacio. El espejo estaba ubicado justo donde terminaba la sala y empezaba el comedor. Cuando lo separé de la pared, yo sentí que se sacudió de forma tan brusca que lo solté asustada y se hizo pedazos en el suelo. Ahí entre los montones había algo moviéndose. Comencé a retirar los trozos de mármol y de vidrio con la escoba cuando vi algo que nunca había presenciado antes. Era una serpiente, pero tenía el cuerpo enrollado y su cabeza estaba amarrada a su cola con un cordón negro. El animal solo podía retorcerse, pero no podía liberarse, mucho menos irse del lugar. Estaba como condenada a ese espacio. Yo salí corriendo de la casa a pedirle ayuda al vecino, porque yo a esos animales les tengo pánico. Pero cuando regresamos, no encontramos la serpiente por ninguna parte. En lugar de esta, en medio de los trozos del espejo, había un collar negro enrollado. Yo no toqué nada de eso. Le puse una sábana encima, terminé de limpiar la casa, de quitar y botar todo lo que ya no usaba, y a eso de las 2 de la tarde me fui hasta una iglesia que estaba a 2 cuadras de allí, que era a la que iba mi mamá. Le dije a la persona que me atendió que era un asunto urgente, porque de entrada me habían explicado que el padre no estaba atendiendo a esa hora, que regresara mañana temprano. Pero ella estaba tan asustada que tenía miedo de regresar a la casa sin tener al menos la certeza de que estaba con la bendición de Dios.
El padre afortunadamente salió hasta la recepción de la casa cural y al ver mi cara de angustia me tomó del brazo y me llevó hasta una salita que estaba después de un pasillo. Me dio una taza tibia de té de limón y comenzó a buscar entre unos libros de una biblioteca que tenía allí al lado de un pequeño jardín interno. No sé cómo esté tu fe, me dijo, pero Dios me habló de ti, empezó a contarme el padre. Mientras tanto, yo empezaba a sentir un nerviosismo extraño y una sudoración rara en las manos. Me dijo que te ayudara y que te rescatara del abismo, continuó hablando el padre. Luego sacó un libro gigante, una especie de Biblia que se notaba que tenía muchísimas décadas de existir. Lo vi que se remangó la camisa, tiró el libro en la mesa y empezó a buscar algo desesperadamente entre las páginas. Luego se detuvo en una y dijo: «Es este. Me vino a la cabeza anoche cuando desperté». Entonces empezó a leerlo en voz alta. «Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde donde nace el sol su gloria, cuando viniere el enemigo como río, el espíritu de Jehová levantará bandera contra él». Cuando él recitó este versículo, a mí se me erizó el cráneo. Sentí un golpe seco en la sien y me dio un vértigo delirante que me hizo tambalear en la silla. Lo siguiente no lo recuerdo muy bien. La muchacha, la asistente de ahí de la casa cural, me dice que yo solamente me quedé dormida en la silla y que estando así no dejaba de reírme a carcajadas. Cuando desperté sentí como si me hubiese despejado la cabeza. Tenía además un hambre intensa y mucho calor. El padre me dijo que tenía que prepararme porque yo necesitaba ayuda urgente. Pero no era cosa de un solo día, sino de probar mi fe con constancia y disciplina. Esa misma tarde, él fue a mi casa con agua bendita. Sacamos casi todo lo que había en la sala y se mandó a botar lo que ya no se iba a usar. Me dejó una medallita para que la tuviera encima de modo de que no olvidara mis horas de oración, las cuales debían ser diarias antes de dormir y al despertar. Que fuera a misa en los días que pudiera y que él iba a estar orando por mí, además de buscar apoyo para mi caso. Fueron 15 días de ayuno y oraciones sin cesar en las que yo me sentía que mejoraba y nuevamente recaía. Me estaba enfermando totalmente. Como al 11º día ocurrió algo realmente perturbador. Yo estaba en el cuarto orando como a eso de las 10 de la noche, cuando de pronto escuché un sonido idéntico como el que hacía mi perro cuando subía las escaleras. Las garras estrellándose contra las baldosas, el jadeo constante. Yo levanté la mirada, ahí estando arrodillada a un lado de la cama, y vi la sombra acercarse en la parte baja de la puerta, por la ranura que queda entre el borde y el piso. Y también sentí el peso cuando lo que parecía un perro gigante se recostó a la madera y se arrellanó contra el suelo. Yo me quedé paralizada varios minutos, casi sin poder respirar. La cabeza repentinamente empezó a dolerme y de nuevo empezó ese mareo que me nublaba la vista. Cuando reaccioné, que pude recobrar el control de mis pensamientos, me aferré a la medallita y seguí orando. Y con cada frase que decía, el jadeo detrás de la puerta se hacía más intenso, hasta que de pronto lo que fuese que estuviese ahí empezó a rascar la puerta. Era tan insistente que no pude más y me levanté airada, asustada, perturbada por aquel suceso y abrí la puerta de golpe. No había nada. Encendí las luces de la escalera, bajé al primer piso, encendí las lámparas, revisé las ventanas, volví a subir y cuando estoy frente a la puerta del cuarto me doy cuenta que ésta tenía marcas de arañazos, pero en la parte alta. Quise ignorarlo en ese momento, tal vez me dio un arrebato de negación, no sé, y me metí al baño para echarme agua en la cara. Ese fue el peor susto. Lo recuerdo vívidamente, porque cuando me estaba secando el rostro frente al espejo, que me paso la toalla varias veces, me quedé de pronto inmóvil frente a mi reflejo, y detrás de mí, justo al lado de la cama, vi pasar caminando a una mujer vestida de negro. Fue un reflejo de un segundo. Cuando di la vuelta, asustada,
Todo estaba vacío y en silencio. No fui capaz de dormir allí. Bajé hasta el primer piso y ahí sentada en el comedor pasé la noche. Mi cambio real llegó después de una tarde de oración guiada en la iglesia. Esa vez, el párroco que nos acompañó dijo que iba a hacer las oraciones de liberación de San Miguel y realmente fue como un renacer para mí. Se fueron las pesadillas, los dolores corporales, las náuseas y las sensaciones de sentirme vigilada todo el tiempo en la casa. Aunque tengo mis sospechas, nunca supe quién intentó hacerme tal daño. Al final dejé todo en manos de Dios. Solo Él puede encargarse de ese tipo de cosas. Yo he seguido con mi vida espiritual tranquila, consagrada a la oración, y siento que mi vida, hoy en día, es una completamente distinta a la que yo me imaginaba.